Hola a todos, mi nombre es Clementina López Medina, soy reumatóloga en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y también investigadora postdoctoral del IMIBIC. En esta charla voy a hablar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la evaluación de la imagen del aparato locomotor. En primer lugar, debemos definir qué es la inteligencia. La inteligencia es la facultad que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Así, la inteligencia natural es aquella que poseemos los humanos, mientras que la inteligencia artificial es la que pueden mostrar las máquinas. Se considera que la inteligencia artificial o la investigación en inteligencia artificial comienza en el año 1956 a partir de una conferencia que se celebró en Estados Unidos. A partir de aquí, la inteligencia artificial y su investigación ha sufrido muchos altibajos. Entre el 1950 y el 75, la inteligencia artificial vivió unos años dorados porque los científicos predijeron que en pocos años se podría conseguir que un ordenador tuviera la misma capacidad cognitiva que el ser humano. Así consiguieron inversiones millonarias para investigar. Sin embargo, a los pocos años se vio o se comprobó que sus estimaciones fueron erróneas, que tuvieron una expectativa muy elevada y se vio que no era tan fácil como se pensaba y desaparecieron las inversiones. Por ello, entre el año 1975 y el 1980, pues decayó el interés por la inteligencia artificial. Sin embargo, en el 1980, en la década de los 80, aparece una rama nueva de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático o el machine learning, que utiliza algoritmos matemáticos que permiten a las máquinas aprender. Por tanto, el machine learning es una forma analítica de resolver problemas mediante la identificación, clasificación y predicción. Ya en el siglo XXI, a partir de los años 2010, aparece una rama del Machine Learning que es el Deep Learning o también llamado aprendizaje profundo. El Deep Learning como concepto es muy similar a Machine Learning, pero usa algoritmos distintos. Mientras que el Machine Learning trabaja con algoritmos de regresión, el Deep Learning utiliza redes neuronales que se asemejan mucho al funcionamiento del cerebro humano. Por tanto, a partir de los años 2010 ha habido un incremento importante del interés por la inteligencia artificial. Como hemos dicho, tanto el Machine Learning como el Deep Learning son dos formas de inteligencia artificial, pero tienen algunas diferencias. La principal diferencia es el tipo de algoritmo que utilizan. El Machine Learning usa árboles de decisión, mientras que el Deep Learning usa redes neuronales que se asemejan más a la forma de aprender del cerebro humano, porque nuestro cerebro está formado también por redes neuronales. Ambos tipos, el Machine Learning y el Deep Learning, también pueden aprender de forma supervisada o no supervisada, que lo veremos más adelante. Una de las aplicaciones que tiene el Deep Learning es el análisis de imágenes médicas y está especialmente desarrollado en oncología y en neurología. Este es un ejemplo de un algoritmo de Deep Learning aplicado a la evaluación de imagen. En este caso tenemos imágenes de resonancia cerebrales, podemos aplicarle algoritmos de redes neuronales, estas redes identifican las regiones de interés y son capaces de clasificar la imagen, de clasificar las lesiones. En este caso pueden clasificarlo si se trata de un tumor, de una hemorragia o de un infarto. Así, los algoritmos pueden formar parte del proceso asistencial de un paciente. Desde el momento que solicitamos una imagen, el algoritmo puede ayudarnos a adquirir esas imágenes de forma automática, evaluarlas, clasificar las lesiones que nos ayuden a tomar decisiones en la práctica clínica. Y no solo la inteligencia artificial se puede aplicar a cáncer o a neurología, sino que también en los últimos años se está aplicando a la imagen en patologías como la artrosis, la osteoporosis y también la espondiloartritis.
La inteligencia artificial tiene dos aplicaciones fundamentales cuando la aplicamos en la imagen. Por un lado, es diagnosticar a los pacientes, automatizar la evaluación de las imágenes y también predecir el pronóstico y la evolución de esos pacientes a partir del análisis automático de esa imagen. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a empezar con ejemplos de artrosis. Este sería un ejemplo de cómo la inteligencia artificial aplicada a la imagen puede ayudar al diagnóstico de la artrosis, en este caso utilizando las imágenes de la resonancia magnética de rodilla. En este estudio se utiliza un algoritmo de aprendizaje profundo de Deep Learning para identificar las rodillas con artrosis mediante el análisis del grosor del cartílago en la resonancia en una gran cohorte de pacientes de 4.300 sujetos. El algoritmo consiguió cuantificar de forma automática el grosor del cartílago y clasificar a los pacientes en artrosis sí, artrosis no, usando como gold estándar la evaluación de la radiografía por parte de un radiólogo experto. Aquí en estas imágenes podéis ver cómo el algoritmo identifica la región de interés tanto en pacientes con artrosis como en controles. Finalmente, como en todos los estudios, se compara la clasificación realizada por el algoritmo frente a la clasificación realizada por el radiólogo y en este caso se obtienen buenos resultados de clasificación. Los algoritmos de Deep Learning no solo son aplicables en imágenes de resonancia, sino que también se pueden usar para la evaluación de imágenes de radiografía. En este caso, los autores utilizan el Deep Learning no solo para identificar los pacientes que tienen artrosis de los que no lo tienen, sino que también, como tenían datos a largo plazo, datos de seguimiento, pudieron predecir mediante la imagen aquellos pacientes que iban a acabar en una prótesis de rodilla. En este caso, en primer lugar, usan un algoritmo para identificar el grado de Kellgren-Lawrence en la rodilla mediante el análisis de la distancia interósea. En segundo lugar, combinan este algoritmo de identificación del grado de Kellgren-Lawrence con datos clínicos de seguimiento para realizar un modelo predictivo de necesidad de prótesis. Y efectivamente, como podéis ver a la derecha, las curvas ROC fueron muy buenas, con resultados de 0,99 o 0,96 en los que tienen grado 3 y 4. Por tanto, el algoritmo funciona muy bien, no solo para diagnosticar el grado de artrosis, sino también para predecir la necesidad de prótesis. Finalmente, estos mismos algoritmos pueden desarrollarse en imágenes de 3 dimensiones que aportan mucha más información para la evaluación y predicción. En este caso, el algoritmo usa la forma de los cóndilos femorales para clasificar a los pacientes como artrosis sí o no. Como sabéis, en la artrosis se produce una deformación de los cóndilos y en este caso el algoritmo en rojo indica las zonas de los cóndilos que aumentan de tamaño y en azul las zonas de los cóndilos que se reducen de tamaño. Utilizando estos datos y también datos longitudinales, el algoritmo clasifica a los pacientes en varios grupos según el riesgo de necesidad de prótesis. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de inteligencia artificial, pero en este caso aplicado a la imagen para la evaluación de la osteoporosis. He seleccionado este trabajo porque creo que resume muy bien todos los pasos a seguir en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la imagen. En este caso, los autores pretenden, mediante resonancia magnética, identificar de forma automática a aquellos pacientes con necrosis vascular de cadera frente a aquellos con artrosis de cadera. Lo primero es extraer las imágenes y segmentarlas, es decir, seleccionar la zona de interés. A continuación, se extraen toda la información necesaria, todos los datos radiómicos, miles de variables en relación a la textura de la imagen, a los píxeles, a la intensidad de señal o a la forma. Toda esa información se va a analizar y de forma automática se van a seleccionar aquellas variables más importantes que nos van a ayudar a diferenciar una patología de otra. Finalmente, con esas variables se van a desarrollar los algoritmos
que nos van a permitir clasificar a los pacientes como necrosis vascular de cadera o artrosis de cadera, y lo vamos a comparar con la opinión del experto, que en este caso sería el gold estándar. Siguiendo con el mismo estudio, en la figura de la izquierda tenéis representada la clasificación de las variables en función de su importancia a la hora de identificar las dos patologías. En rojo están representadas las variables que serían menos importantes para diferenciar las dos patologías, y en verde estarían representadas las variables más importantes. A partir de aquí se realiza el algoritmo y en la derecha, en la figura de la derecha, podemos ver el rendimiento de este algoritmo representado con la sigla XGB y su comparación con la evaluación de radiólogos residentes, de radiólogos generales y de radiólogos especialistas en musculoesquelético. Y vemos que el rendimiento de este algoritmo es superior al rendimiento de los radiólogos. Por tanto, serían muy buenos resultados en cuanto a este estudio que intenta automatizar la evaluación de la resonancia de cadera. Y finalmente, el último bloque sería la aplicabilidad de la inteligencia artificial en la espondiloartritis, que está cobrando gran importancia en los últimos años. Uno de los problemas que nos encontramos los reumatólogos a la hora de evaluar el grado de sacroileitis en radiografía de sacro ilíaca es la gran variabilidad que existe entre evaluadores. Incluso un mismo reumatólogo en diferentes momentos del tiempo puede identificar de forma diferente la sacroileitis en una misma radiografía. Por eso, una de las aplicabilidades que tiene la inteligencia artificial es no solo automatizar la evaluación de la sacroiliaca, sino también reducir esa variabilidad interobservador, de manera que siempre se evalúe de la misma forma la misma radiografía. Este estudio, liderado por el grupo de Berlín de la Charité, consiguió un algoritmo que de forma muy fiable identifica el grado de sacroiliitis en pacientes con espondiloartritis, y cuando se repite esa evaluación los resultados son similares, de manera que no hay variabilidad en la identificación de la sacroiliitis. Otro de los problemas en la espondiloartritis es que no tenemos un gold estándar, una prueba diagnóstica fiable que nos identifique con certeza a los pacientes con espondiloartritis, sino que el diagnóstico lo hacemos combinando datos clínicos, analíticos y de imagen. La resonancia supone una de las herramientas más importantes para identificar a los pacientes con espondiloartritis, pero también tiene el problema de la subjetividad del evaluador y también que hay otras muchas patologías que producen inflamación y edema de médula ósea en la sacroiliaca y que no son espondiloartritis. Por tanto, la inteligencia artificial sería una herramienta útil que nos puede ayudar a automatizar la evaluación de la resonancia y también a discriminar las lesiones producidas por las espondiloartritis frente a lesiones producidas por otras patologías. Por ello, en la evaluación clínica de un paciente, desde que llega a nuestra consulta por una lumbalgia inflamatoria hasta que aplicamos un tratamiento, decidimos si el paciente tiene o no tiene la enfermedad, podríamos aplicar algoritmos de inteligencia artificial para la evaluación de la resonancia que nos identifique si esa resonancia es positiva o negativa para edema de médula ósea. De hecho, hay muchos grupos de investigación internacionales que están actualmente trabajando en el desarrollo de algoritmos de Deep Learning en la evaluación de la resonancia, precisamente para lo que hemos dicho, disminuir la variabilidad de interobservador y poder automatizar la evaluación de las imágenes. Entre esos grupos que están trabajando en el desarrollo de algoritmos está el grupo del Hospital Cochin de París, en el que yo he trabajado y con el que sigo colaborando en este proyecto. Allí pues también nos planteamos el intentar desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial
que nos permita identificar en resonancia magnética de sacroiliaca si existe o no existe edema de médula ósea compatible con una espondiloartritis. Para ello nos pusimos en contacto con los investigadores del INRIA, del Instituto Nacional de Investigación en Inteligencia Artificial de Francia, compuesto por ingenieros informáticos con los que colaboramos estrechamente. El planteamiento de este trabajo, de este proyecto, es entrenar un algoritmo, desarrollar un algoritmo con imágenes de pacientes y enseñarle a identificar una resonancia positiva o negativa. A continuación, una vez que el algoritmo ya está entrenado, le damos o le proporcionamos nuevas imágenes no conocidas previamente por el algoritmo para comprobar si efectivamente es capaz de clasificar a los pacientes como resonancia positiva o negativa. Para desarrollar el algoritmo utilizamos las imágenes de la cohorte de SIR. Esta cohorte francesa y multicéntrica incluye 708 pacientes adultos con una lumbalgia inflamatoria reciente, quiere decir que llevan menos de 3 años de evolución. Por tanto, son pacientes con alta sospecha de espondiloartritis. Ninguno de estos pacientes tenía previamente un tratamiento con anti-TNF. Esta cohorte lleva 10 años de seguimiento, pero para el desarrollo del algoritmo utilizamos los 5 primeros años de seguimiento. La imagen, la resonancia de la visita basal la utilizamos para entrenar el algoritmo y las imágenes de la visita del mes 60, es decir, del año 5, la utilizamos para validar el algoritmo, para comprobar si funciona o no funciona. Pero antes de empezar teníamos que definir bien cuál iba a ser el gol estándar, qué resonancia iban a ser las verdaderas positivas y qué resonancia iban a ser las verdaderas negativas. Para ello utilizamos la evaluación de los 3 lectores centrales, radiólogos entrenados que evalúan la resonancia, y consideramos que el verdadero positivo iban a ser aquellas resonancias positivas para los 3 lectores. El verdadero negativo iba a ser aquella resonancia negativa para los 3 lectores. En el proceso de desarrollo de un algoritmo hay 2 partes, como hemos dicho antes. La parte de entrenamiento, en el que enseñamos al algoritmo a identificar las lesiones, y la parte de validación, en la que comprobamos cómo funciona el algoritmo cuando le aportamos nuevas imágenes no conocidas previamente. Dentro de la fase de entrenamiento hay 4 partes: la parte de armonización, segmentación, región de interés y clasificación, y en la parte de validación solo tenemos la fase de predicción, que vamos a ir desarrollando cada una de ellas. La primera fase de entrenamiento del algoritmo es la armonización de las imágenes. Si nuestro producto final es un algoritmo que pueda ser aplicable en cualquier hospital por cualquier radiólogo o reumatólogo, tenemos que tener en cuenta que el algoritmo debe ser capaz de analizar cualquier tipo de imagen realizada por muchos tipos de máquinas con diferentes intensidades, con diferentes técnicas, etc. Por tanto, la primera parte es enseñarle al algoritmo a armonizar las imágenes. En el caso de la cohorte de SIR, estas imágenes están realizadas en 25 centros diferentes, con imágenes realizadas entre los años 2007 y 2010, donde cambian las máquinas, y también las imágenes son de diferentes aparatos de diferentes marcas de resonancia. Por tanto, en este primer paso tenemos que enseñarle al algoritmo a homogeneizar la escala de grises, a reducir el ruido mediante filtros y a mejorar la resolución de los píxeles. En la figura tenéis un ejemplo de la resonancia original, de las imágenes originales en STIR y en T1, y cómo después de la armonización la calidad de la imagen mejora, y esto se ha realizado automáticamente por parte del algoritmo. Es decir, le hemos enseñado a homogeneizar y armonizar las imágenes. La siguiente fase es la segmentación, es decir, enseñarle al algoritmo a identificar la sacroiliaca y a identificar el sacro y el ilíaco. Para ello nos vamos a ayudar del radiólogo, el cual va a manualmente seleccionar o colorear
las diferentes estructuras. En este caso, el radiólogo colorea de forma en amarillo el sacro y en rojo el ilíaco. Esta plantilla de colores la vamos a utilizar como gold estándar para enseñarle al algoritmo a identificar estas dos estructuras. Y lo vamos a hacer mediante una red UNet, utilizando como gold estándar la segmentación del radiólogo. Y después vamos a ver si efectivamente el algoritmo es capaz de identificar estas dos estructuras por sí solo. Y el siguiente paso es comprobar si el algoritmo ha aprendido o no a segmentar, a identificar el sacro y el ilíaco. En la figura de la izquierda tenéis el resultado de la segmentación automática. Este es el resultado de la identificación del sacro y el ilíaco por parte del algoritmo utilizando como gold estándar la segmentación del radiólogo. Vemos que efectivamente el algoritmo ha sido capaz de identificar el ilíaco en rojo y el sacro en amarillo, incluso ha dejado fuera de la selección estructuras que no son hueso. Pero tenemos que comprobar cuantitativamente cómo ha sido esta segmentación automática. Y a la derecha tenemos el resultado del acuerdo entre la segmentación automática y del radiólogo. Para ello utilizamos los índices Intersection Over Union y el DICE. Ambos índices tienen un rango entre 0 y 1, siendo el 1 un acuerdo perfecto. Vemos que el acuerdo entre el algoritmo y el radiólogo para la segmentación del ilíaco es bastante buena, con unos índices de 0,7 y 0,8, pero para el sacro un poquito más bajo. Esto quiere decir que el algoritmo es capaz de identificar muy bien el ilíaco y un poquito peor el sacro. Le cuesta más trabajo identificar el hueso sacro, quizá porque haya otras estructuras nerviosas o cartilaginosas en esta zona y sea un poco más difícil para el algoritmo identificar completamente bien la zona ósea. Una vez que el algoritmo ya sabe reconocer el sacro y el ilíaco, tenemos que enseñarle a identificar nuestra región de interés. Es decir, no nos interesa que el algoritmo evalúe lesiones en la zona media del sacro, sino que lo que queremos es que se centre en la zona justarticular, es decir, en la zona de la articulación. Para ello creamos una máscara manual y le enseñamos a partir de esta máscara al algoritmo le enseñamos a que identifique o a que se centre únicamente en esta zona justarticular. Una vez que el algoritmo ya reconoce la articulación y la zona justarticular, ahora le vamos a enseñar a identificar las lesiones inflamatorias. Para ello dividimos cada imagen, cada corte, en dos semicortes. Un semicorte para la articulación derecha y un semicorte para la articulación izquierda. A partir de aquí vamos a entrenar dos redes neuronales diferentes, una para cada articulación, de manera que el algoritmo sea capaz de identificar lesiones inflamatorias en estas dos articulaciones. Y para ello vamos a usar como gold estándar la lectura central de los lectores de DESIR. Finalmente, evaluaremos si hay un acuerdo entre la lectura central de los lectores y la lectura realizada por el algoritmo. A continuación debemos de evaluar el nivel de acuerdo entre los lectores centrales y el algoritmo para la identificación de las lesiones inflamatorias. Para ello usamos el índice de correlación de Matthews, que se parece al índice de correlación intraclase y va de 0 a 100, siendo 100 el acuerdo perfecto. Aquí vemos que entre el algoritmo y el lector 1 hay un índice de acuerdo de 62 puntos y entre el lector 2 y el algoritmo 66 puntos y algo peor para el lector 3. Son resultados aceptables aunque no perfectos. Parece que hay un acuerdo bueno entre la identificación de lesiones inflamatorias entre el algoritmo y los lectores, pero la verdad que es mejorable el resultado. Pero nosotros quisimos ir algo más allá y no conformarnos con la identificación de lesiones inflamatorias sí o no,
sino que intentamos que el algoritmo fuera capaz de identificar una resonancia positiva o negativa según los criterios ASA. Sabéis que los criterios ASA nos dicen que una resonancia es positiva si existen dos lesiones inflamatorias en un mismo corte o una sola lesión visible en dos cortes consecutivos. Para ello entrenamos una nueva red, en este caso a nivel de cada paciente, y lo comparamos con la lectura central de los lectores. Utilizamos como regla de decisión que el algoritmo considerara una resonancia positiva si había al menos dos regiones con inflamación. Y a continuación evaluamos el acuerdo entre el algoritmo y los lectores para la identificación de resonancia positiva. Y vimos que en este caso mejoraban los resultados, de manera que el índice de correlación de Matthews fue de 77 puntos sobre 100 y el acuerdo absoluto fue del 90%. Quiere decir que el 90% de los pacientes durante el entrenamiento fueron clasificados igual por parte de los lectores y por parte del algoritmo. Por tanto, nos quedamos muy satisfechos con este resultado. Y finalmente el último paso era la predicción, es decir, le damos al algoritmo nuevas imágenes, en este caso de la visita del mes 60 de DESIR, y comprobamos si efectivamente el algoritmo es capaz de identificar como resonancia positiva o negativa estas nuevas imágenes. Y vimos que en este caso el resultado empeoró. Obtuvimos 48 puntos sobre 100 de nivel de acuerdo. Son resultados que no son satisfactorios porque quiere decir que hay cosas que mejorar. Es posible que este resultado se deba a que no hubo una buena armonización de las imágenes, es decir, a que hubiera una gran variabilidad entre las diferentes máquinas de resonancia, o también es posible que alguno de los pasos del entrenamiento no haya sido suficientemente bueno. En nuestro caso, para el desarrollo del algoritmo utilizamos el método Pipeline, que es un método supervisado en el que estamos permanentemente enseñándole al algoritmo a armonizar, a segmentar las imágenes, a identificar la región de interés y a realizar la regla de decisión. Sin embargo, probamos también hacer un método no supervisado, el método end-to-end. En este caso, nosotros como investigadores le damos al algoritmo las imágenes, le aportamos la regla de decisión, pero no supervisamos la forma de aprendizaje. Es decir, el algoritmo aprende solo, sin supervisión, a la identificación de las lesiones. Y para nuestra sorpresa, observamos que el método no supervisado, el método end-to-end, aportaba mejores resultados tanto en el entrenamiento como en la predicción. Por tanto, parece que funciona mejor el entrenamiento no supervisado en cuanto a la evaluación de la resonancia. Así que es posible que en el futuro, en este proyecto, sigamos trabajando en el método no supervisado en lugar del método supervisado. El desarrollo de este algoritmo y de la aplicación de inteligencia artificial en la resonancia en espondiloartritis tiene una serie de inconvenientes que yo no llamaría inconvenientes sino desafíos o problemas para resolver en un futuro. En primer lugar, como hemos dicho, la variabilidad de las imágenes puede ser un hándicap en este caso porque hay que perfeccionar muy bien la armonización, el proceso de armonización. También hay que tener en cuenta que la definición ASAS de resonancia positiva es compleja porque se centra en lesiones consecutivas, cosa que no hemos tenido en cuenta en nuestro entrenamiento. Además, este algoritmo en principio no está entrenado para detectar lesiones estructurales que sabemos que son clave para el diagnóstico diferencial de la espondiloartritis y habrá que incluirlas en un futuro. Y finalmente, estos algoritmos no están entrenados para detectar anomalías fuera de la sacroiliaca, cosa que sí hacen los radiólogos porque están entrenados a ver otro tipo de lesiones. Un ejemplo sería esta chica de nuestro hospital a la cual le solicitamos una resonancia de sacroiliaca para despistaje de espondiloartritis
y el radiólogo nos informa sobre la presencia de una lesión uterina heterogénea de 6 centímetros compatible con un mioma. Finalmente el mioma fue benigno, pero en caso de que hubiese sido evaluada la imagen únicamente por el algoritmo, pues esta técnica no hubiese sido capaz de identificar esta lesión y no podríamos haber avisado a la paciente. Por otro lado, la inteligencia artificial también tiene una serie de ventajas. En primer lugar, puede ser un apoyo para el radiólogo, puede facilitar su trabajo y optimizarlo. También los algoritmos pueden aportarnos datos cuantitativos que se pueden incluir en los informes de radiología, por ejemplo, la extensión de las lesiones, la profundidad, la localización exacta, y todos estos datos pueden exportarse para investigación en forma de datos radiómicos. Y finalmente, para terminar, quería hacer referencia a este artículo de prensa publicado por un radiólogo que se dedica a la inteligencia artificial y nos explica por qué la inteligencia artificial nunca va a sustituir a los radiólogos ni está en peligro el trabajo de los radiólogos. Es cierto que dentro del proceso de evaluación del paciente, desde que solicitamos una resonancia hasta que comunicamos los resultados al paciente, pues hay una parte que se puede automatizar, es decir, hay una parte de adquisición de imágenes, procesamiento y evaluación que puede ser automático. Sin embargo, en primer lugar, los radiólogos no solo miran imágenes, los radiólogos realizan otras muchas técnicas diagnósticas que no se pueden automatizar, como la ecografía, la radiología intervencionista o la radiología vascular. Por otro lado, en segundo lugar, los humanos siempre tendrán la responsabilidad última, siempre habrá un radiólogo supervisando los algoritmos y esto se asemeja a los pilotos de avión. Los aviones utilizan algoritmos de inteligencia artificial para el despegue y para el aterrizaje y los pilotos lo que hacen es supervisar ese automatismo para tener el control manual en caso de que haya algún problema. Pues en el caso de la inteligencia artificial es similar. Los radiólogos siempre tendrán la responsabilidad última. Y en tercer lugar, la rentabilidad y la eficiencia impulsará la demanda. Si hacemos que sea rentable solicitar pruebas, hacemos del trabajo del radiólogo eficiente de manera que en una mañana, en lugar de evaluar 10 resonancias, pueda evaluar 20 resonancias, pues los reumatólogos y los médicos cada vez solicitaremos más pruebas si aumenta la capacidad de evaluación. Por tanto, decir que la inteligencia artificial de aquí a 10 años se calcula que en 2030 ya esté implementada en los hospitales y que los radiólogos no serán meros evaluadores de imágenes, sino supervisores de algoritmos. Muchas gracias, espero que os haya gustado este seminario y cualquier duda pues os facilitaré mi correo electrónico por si tenéis alguna pregunta. Un saludo.